Las historias más perturbadoras no siempre comienzan en lugares oscuros. Algunas comienzan en lugares que creemos son seguros. Carolina Flores era una ex reina de belleza, mexicana y con nacionalidad estadounidense, admirada por decenas de personas. Parecía que tenía una vida privilegiada, una buena posición económica, una belleza innegable, juventud, un matrimonio, un bebé recién nacido y una familia aparentemente amorosa. Pero detrás de toda esta fachada se esconde una pesadilla y una verdadera tragedia. Rumores, teorías y preguntas es lo que queda el día de hoy. Siguen sin respuestas. Pistas que no se conectan. Y lo más aterrador es que no existe un lugar seguro. Es que ni siquiera en tu propia casa puedes estar tranquila. Es que no siempre los villanos de las historias, de las notas rojas, son personas de la maña. No siempre son personas de los cárteles, no siempre es el asaltante, no siempre es el desconocido extraño. A veces, el villano de las historias puede estar dentro de tu propia familia. A veces el monstruo se esconde tras la fachada de una abuelita. Tal vez el lobo siempre fue la abuelita. Historias que son tan aterradoras porque pueden pasar cualquier día, porque han pasado muchas veces, porque forman parte de los recuerdos de muchas familias. Hoy ha sido Carolina Flores, pero ayer fueron otras personas, otras mujeres, que vivieron historias similares, y mañana podrían ser más. Quédate en este video porque vamos a analizar un caso muy controvertido que ha cimbrado a México, uno de muchos casos que están cimbrando este país y que además, y lo más aterrador es que ocurre en su propia casa, en su entorno familiar. Esta vez ni siquiera podemos culpar a la inseguridad. Esta vez, ¿a quién culpamos? ¿A la propia familia? ¿A los villanos que se esconden detrás de una abuelita? Esta historia da pánico por lo aterrador, que no sabemos con quién estamos conviviendo, que no sabemos quién nos saluda un día y el día de mañana puede acabar con nuestra vida. Vivimos una sociedad psicópata llena de psicópatas, y eso es lo peor. Esta historia ya ha salido en muchos medios de comunicación, pero me pidieron que también hablara de lo mismo. Y es que precisamente historias como estas nos recuerdan que el enemigo puede estar cerca de nosotros y que algunas personas parecen no tener alma, o por lo menos no tienen sentimientos. Esta historia comienza así, con la visita de una abuelita, una familia que vivía en Polanco, un departamento de Polanco, en una de las zonas más exclusivas de alto poder adquisitivo en el país. Y según los datos revelados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta historia empieza así. Un 15 de abril, una mujer llamada Erika, una abuelita, llega al departamento de su hijo y de su nieto aproximadamente a las 10:55 de la mañana. Hay un video que además es testigo de todo lo que ocurre. Se ve a un perro nervioso, a una familia platicando normalmente, ni siquiera se percibe tanta tensión. Es que eso es lo más aterrador. No se ve que hay una pelea entre la suegra y la nuera. Se han revelado detalles de que había una relación tensa, un distanciamiento, pero lo que se aprecia en el video era una relación cordial. Y es aquí donde los detalles se vuelven más aterradores, porque la abuelita llega con sus maletas y todo el tiempo trae la mano dentro de su pantalón y nadie lo nota porque, bueno, pues así está la abuelita y está platicando cordialmente con la nuera. El esposo está cargando a un bebé de 8 meses, no tiene ni un año, y están platicando y en menos de 20 minutos, 19 exactamente, mientras la nuera va hacia el baño, platicando cordialmente, es que insisto, no se peleaban,
No es que se gritaron, no es que se jalonearan, no es que perdieron la paciencia, no es que perdieron los estribos, no es que hubiera una pelea, una discusión, un detonante, algo que siquiera pudiera justificar que no había un control de las emociones, no, era una plática cordial. Carolina Flores camina hacia el baño, se da la vuelta y la suegra, Erika Herrera, saca lo que tenía en su pantalón y realiza al menos 12 detonaciones. Algunos medios de comunicación dicen que fueron 10. Algunos aseguran que le dio 5 veces, otras 6 veces, pero muchos de estos disparos le dieron en su cabeza. Y con total tranquilidad. Una tranquilidad que uno podría creer si estuviera viendo una película. De hecho, si fuera una película, uno se desesperaría con la reacción del personaje. Que entonces entra el esposo y con tal tranquilidad le dice: mamá, ¿qué hiciste? Eso es todo. Entendemos que tenía un bebé en brazos, que el shock, que todos reaccionamos diferente, no sabemos qué haríamos en esa situación, pero simplemente es un mamá, ¿qué hiciste? Y luego pasan otros 20 minutos, la señora con total tranquilidad, sin remordimientos, toma las maletas y se marcha. Toma un vuelo, se dirige a Venezuela y el hijo, que acaba de perder a su esposa, uno pensaría que inmediatamente llamó a la ambulancia, llamó a la policía, pero la deja ahí, posiblemente perdiendo la vida poco a poco, y convive con su cadáver durante todo un día, porque pasa un día hasta que se presenta con su abogado para denunciar a su madre. Y uno puede entender que es difícil denunciar a tu madre por muy mala o psicópata que sea, como en este caso, pero quedarte con el cadáver de tu esposa 24 horas conviviendo también demuestra que no hay una estabilidad mental, que también hay una psicopatía presente en el hijo. Y además tienes un bebé en brazos que hay que alimentar. ¿Cómo lo alimentó? ¿Cómo lo cuidó con la mamá? O sea, es una historia macabra, siniestra. Al parecer dicen que el bebé tomaba ya fórmula. Otros que lo alimentaron, pues es cadáver de su mamá. Es macabro, macabro hasta decir basta. Y insisto, uno entiende que puede ser difícil para él procesar todo, que puede ser un shock impresionante, aunque estaba bastante tranquilo, que le costó trabajo denunciar a su madre, pero quedarse con el cadáver sin llamar a la ambulancia está bastante turbio. Y luego salen a la luz cosas más raras, como el hecho de que sí era una familia con una buena situación económica, pero además Carolina había recibido una compensación de $2 millones. Y muchos están afirmando que el móvil pudo haber sido ese, la avaricia. Que porque el papá de Carolina es que era una familia que tenía una historia de tragedias. Había perdido la vida en misteriosas circunstancias en un casino en Las Vegas y ella llegó a un acuerdo por una demanda y le dieron esos $2 millones. Recordemos que ella también era ciudadana estadounidense y entonces ese dinero podía haber sido el móvil. Pero ¿en qué cabeza cabe pensar que si cometes un crimen tú vas a tener derecho a heredar algo? Pues obviamente no. Y en este caso menos una suegra con la que ni siquiera se llevaba bien, menos va a heredar ni va a haber un centavo. A menos de que pensaran que entonces el hijo iba a heredar, bueno, el esposo iba a heredar todo, pero em, si el esposo se tarda 24 horas en denunciar el crimen y convive con el cuerpo de su esposa, pues hay varios delitos ahí, hay varios delitos que realizó y que no sabemos qué va a pasar. Le van a fincar esos delitos, va a haber un proceso, lo van a dejar libre, no lo sabemos, es inesperado porque es México. Bueno, todo está turbio.
Se habla de que ya fue algo planeado, que la señora ya estaba preparando sus vuelos con anticipación, aunque lo que no planeó correctamente es que evidentemente Venezuela sí tiene tratado de extradición. Inmediatamente la ubicaron, la detuvieron por desacato y como ya salió la ficha del Interpol, pues ya está detenida por el crimen contra su nuera. Va a haber un proceso de extradición, eso sí dicen que lo van a hacer lo más largo posible. Bueno, no exactamente, pero sí puede llevar bastante tiempo. Lo más terrible de todo esto es que no parece tener sentido, o sea, que esperaba cometer ese crimen y luego irse impune a viajar por España porque quería irse a España y luego regresar y cobrar una herencia que no le correspondía y quedarse con el nieto o qué locura o fantasía, no sé. Y luego hay todavía detalles más perturbadores que se habla de una carta que esta señora le habría escrito a su hijo donde se ve que evidentemente, bueno, o sea, obviamente no está bien de sus facultades mentales, pero sí tiene una disociación importante. Primero porque le dice, espero no haberla lastimado tanto y espero que se recupere pronto. Le disparó 12 veces o 10 veces. Espero no haberla lastimado tanto y que se recupere pronto. En fin, la carta es verdaderamente siniestra, hijo. Ni yo mismo sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me han tratado con sus malos modos. O sea, culpa de todo a Carolina y a su hijo, que porque la tratan con malos modos. Pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera hola después de meses de no vernos, se me hizo una majadería. Pero la señora llegó con una pistola cargada y con la manita en el pantalón. Y hay un detalle curioso porque precisamente cuando una abuelita llega, al que pone atención y al que va a saludar y al primero que carga siempre es al bebé o sea, al nieto, ¿no? Más si es un bebé. Pero en vez de enfocarse en su nieto, se va directo con Carolina y la anda siguiendo por el departamento muy amigable y muy cordial. Y que casi lo primero que me dijera que iba a ir por Luca, Luca creo que es el perro, y que nunca iba a regresar a la casa, como pasó, que tenía planeado ir esos días a Ensenada, pero que no iba a volver a la casa ni a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar. Me reclamó que besara al éxito, al bebé, aquella vez, y por más que le expliqué que fue un instinto, que por primera vez lo había sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella se había aguantado de besarlo 3 meses y que le había repateado que lo hiciera yo primero, y que lo hizo frente a su cara a propósito. Ahora, que me siguiera metiendo con sus consejos. Le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí, y que sabía el dolor que me causaba el no ver al bebé. Bueno, pues ahora entendemos por qué Carolina no quería que vieran a su bebé, ¿verdad? Se dio cuenta de la clase de suegra que era, aunque creo que nunca previó eso y tampoco vio las indicaciones de que el marido iba a ser así. En fin, es que uno no se espera que ese tipo de cosas ocurran en el entorno familiar, pero ocurren. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos, o por qué ni siquiera en videollamadas, o sea, justificándose, y según ella muy preocupada por su nieto, pero lo dejó huérfano. Pero lo que me angustia es donde dice, espero no haberlo lastimado tanto y espero que se recupere pronto. O sea, espera que la nuera se recupere pronto después de dispararle 12 veces. Y todavía se enoja porque le dice, y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos, si así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después me iré por algunas cosas a casa para no verlos más. Al fin y al cabo, ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos ni llamadas, solo si ella lo autoriza. Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto. ¿En serio? ¿En serio? Pero saldrán adelante a su manera. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Ay, no, qué horror. Bueno, pues la señora sí estaba, pero qué miedo de señora. Entiendo por qué Carolina no dejaba que se acercara al bebé, pero ahora el bebé se ha quedado huérfano, quién sabe qué va a pasar. Posiblemente que tampoco lo pueda criar su padre, y de todas maneras el padre no es como que sea la mejor opción. Luego están diciendo que la mamá de Carolina defendió al yerno, o sea, al esposo, lo defendió,
cuando claramente hay algo muy turbio ahí porque se quedó con el cadáver de la esposa durante 24 horas. Eso no demuestra que esté bien de sus facultades mentales. Entonces, pues están también cuestionando a la mamá de Carolina. No se sabe qué va a pasar. La familia de Carolina parece que se enfoca más en ver quién se va a quedar con los $2 millones, en vez de ver qué va a pasar con un bebé de 8 meses que se ha quedado huérfano y que parece que es un delito tener un bebé, pero tener una suegra así, no sé, ya no estamos seguros ni en nuestro propio entorno, ni con la familia, ni en nuestra propia casa. Historias como esta, bueno, esta ha salido a la luz, se ha hecho viral, pero hay muchas, muchas personas, muchas mujeres que han perdido la vida en su propia casa. Eso es lo más aterrador. En fin, México mágico. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse, ayudarme a compartir.